Gloria al Señor. Hermanos, qué bendición, qué regalo para nosotros, para nuestra familia, sentirnos parte de vosotros, sentiros parte de nosotros. Ya de tantos años estábamos recordando mientras merendábamos. Nos conocimos aquí hace 21 años, aquí, en un retiro de la iglesia de Jaén. Compartíamos púlpito, ¿no? Habían invitado a Guillermo a predicar y yo iba de telonero. y bueno, yo creo que entonces fue como un flechazo, ¿no? Y luego en 2003 ya los jóvenes en el campamento y comprobar que cada vez los corazones están afinados en la misma nota, ¿no? Qué bien, qué bueno es el Señor. Confieso que me siento especialmente incompetente para predicar el tema que el Señor, creo, ha hecho pesar en mi corazón para esta tarde. Por un lado tengo certeza, tengo convicciones. Por otro lado, la experiencia personal que tengo en algunas de las realidades que quiero proclamar es muy pobre. Por eso, en varios momentos he estado tentado a eludir el tema, a hacerme loco, a buscar un terreno más familiar para mí. Tengo otras cosas de la palabra que son buenas, que me han bendecido y he estado mirándolas de reojo. pero siento que esta es mi percepción, ¿no? Que la nube se ha detenido y yo no puedo avanzar. Si quiero avanzar tengo que hacerlo solo y eso no quiero. Entonces, bueno, siempre dependemos del Señor, pero hay veces donde somos más conscientes de eso. Os invito a abrir la palabra del Señor en Hechos capítulo 8, creo que el texto estará también en pantalla. Hechos capítulo 8, versículos del 4 al 8 y también leeremos el versículo 12. Del 4 al 8 y terminaremos leyendo el versículo 12. Y dice la Escritura: pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente, unánime, escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Versículo 12. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Vamos a orar un momento. Señor, de nuevo solicitamos, Señor, de ti tu ayuda. Alumbra nuestros ojos. Abre nuestros ojos para que podamos ver las maravillas de tu palabra, para que podamos ver las maravillas, Señor, de tu nombre, tu persona, de tu obra, de tu dignidad. Señor, cautiva nuestros corazones, convéncelo. Ten trato, Señor, con nosotros en esta tarde, en el nombre de Jesús. Al inicio del capítulo se nos dice que después del martirio de Esteban, se desató una gran persecución sobre los creyentes en la ciudad de Jerusalén y los cristianos fueron esparcidos por las regiones de Judea y de Samaria. Y entendemos que esos fueron días muy difíciles para nuestros hermanos. Tuvieron que dejar casa, negocio, despedirse de familiares y amigos y buscar por ahí un lugar donde esconderse, donde pasar un tiempo. Pero el texto nos dice que allí donde llegaban, no llegaban con una queja amarga contra Dios, no llegaban con maldiciones contra sus perseguidores. Allí donde llegaban iban anunciando el Evangelio, iban ondeando la bandera del Evangelio sobre las plazas, sobre las calles, sobre las colinas. Y enseguida Lucas lo que hace es poner el foco en Felipe. Y dice que Felipe, bajando a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Ahora quiero que observéis las dos expresiones que se usan
que hacen referencia a la proclamación del Evangelio. En primer lugar, anunciaban el Evangelio. Dice, los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el Evangelio. Anunciaban el Evangelio. Por otra, predicar a Cristo. Dice que Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Anunciaban el Evangelio, les predicaban. Es lo mismo, es lo mismo. Predicar a Cristo es anunciar el Evangelio es predicar a Cristo. Pero, digamos, tienen matices. Y en el versículo 12, y por eso lo he traído también como lectura inicial, Lucas combina ambas ideas. Dice que cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Ahí están las dos cosas, ¿no? Anunciaban el Evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Quiero detenerme un momento ahí. ¿Qué es el reino de Dios? Es algo bien básico, pero espero que el Señor nos ayude a ir avanzando, porque después de esto quiero entrar en un segundo tema. ¿Qué es el reino de Dios? Mirad, cuando Dios expulsó a nuestros padres del huerto, del paraíso, los hombres, en lugar de humillarse, que es lo que teníamos que haber hecho, en lugar de esperar en silencio la salvación del Señor, desafiamos al Señor. Y encontrando una llanura fértil en la región de Sinar, los hombres decidieron establecerse allí. Este es un buen lugar. Vamos a establecernos aquí. Nos negamos a vivir como peregrinos. Y los hombres se pusieron bajo el liderazgo de un anticristo, uno de tantos anticristos que ha habido, llamado Nimrod, y acordaron construir una ciudad con su torre. Acordaron construir la ciudad, la sociedad perfecta, el Antiedén, en realidad, el Antiedén. Hagamos una ciudad y construyamos en ella una torre que llegue hasta el cielo. Somos muchos, somos listos, ya sabemos hacer ladrillos. Hay que ver con lo poco que nos venimos arriba, ¿eh? Hablamos la misma lengua, hay concordia, tenemos un plan, nada es imposible, somos imparables. Bueno, iba a decir algo, pero lo necios que podemos llegar a ser con nuestros eslóganes, con nuestros tontos eslóganes. Pero básicamente eso es una declaración, es como decir que Dios se quede con su paraíso, que nosotros ya nos construimos uno. No lo queremos, no lo necesitamos, nosotros nos vamos a construir uno mejor. Nosotros vamos a levantar la ciudad eterna y la vamos a levantar en este llano. Y desde ella nosotros vamos a asaltar el cielo y vamos a conquistar las alturas y vamos a ser dioses. Babel. Babel es el proyecto del hombre que se dice a sí mismo, yo me daré lo que yo necesito. Alma mía, repósate, come, bebe, porque tú te bastas a ti misma. Tú puedes construir la ciudad de la alegría. Babel es la apoteosis del hombre. Babel es un cielo alternativo construido por despecho. Ahí te queda Dios, que ya me construyo yo mi cielo. Babel es el Edén 666. Del hombre, por el hombre y para el hombre. Y ya lo sabemos, terminó mal. Aquello terminó mal, como el rosario de la aurora. El Señor confundió las lenguas, estalló la discordia, los hombres se dispersaron, cada uno para su sitio, frustrados, avergonzados, confusos, trabajados y cargados, dejando la ciudad inconclusa y su torre a media como un monumento a nuestra locura. Luego Nabucodonosor, otra vez, Babel 2.0. Babilonia fracasó. Los Césares quisieron hacer de Roma el paraíso perdido, se levantaron y cayeron y Roma murió ahogada en su propio vómito. El comunismo soñó transfigurar la tierra, convertirla en el lugar donde mora la justicia, pero todo lo que toca lo envenena. Y todos los intentos de construir la gran ciudad, la ciudad de la alegría, la ciudad de la libertad, libertad, igualdad, fraternidad y todas esas cosas que son buenas. O sea, no me estoy burlando de eso. Es un anhelo bueno. Libertad, igualdad, comunión, fraternidad, descanso, alegría, gozo, seguridad. Pero todos los proyectos del hombre nacen muertos. Y a lo largo de la historia Dios desbarata una y otra vez nuestro proyecto humano.
Él frustra, dice la Escritura, el consejo de los hombres. ¿Por qué? Porque es un Dios sádico, es un Dios malvado, no, porque tiene una cosa mejor, Él tiene una cosa mejor. Nuestras Babeles son cisternas rotas que no retienen el agua, son espejismos, son abortos, son castillitos de arena construidos en la orilla mientras sube la marea. Pero no hay por qué desesperar, porque hay otro proyecto. Hay un proyecto que está fundado en la roca. Existe una ciudad cuyo arquitecto no es el pequeño Nimrod, ni es el mortal Julio César, ni son los sabios del foro de Davos, que ni siquiera son capaces de resolver los problemas de sus propias familias. Dios nos regala la ciudad de la alegría. Dios nos regala el Edén restaurado. Dios nos regala su proyecto absoluto, su proyecto redondo, llamado el reino de Dios. ¿Qué es? Bueno, por una parte, cuando hablamos del reino de Dios, estamos hablando del gobierno absoluto de Dios sobre todas las cosas que existen. Dios preside el movimiento de los astros en el firmamento, Dios preside el flujo de las mareas, Dios impera sobre los ángeles, Dios impera sobre los demonios, Dios preside el movimiento migratorio de los pueblos y de las cigüeñas. Sin embargo, en otro sentido, cuando hablamos del reino de Dios, cuando la Biblia menciona el reino de Dios, hace referencia generalmente a el gobierno moral de Dios sobre el pueblo que Él ha redimido, su gobierno sobre su pueblo en el lugar que Él establece, su reinado amable en beneficio de aquellos que se ofrecen voluntariamente a Él. El reino de Dios es esa realidad donde Dios es reconocido Rey, donde su nombre es venerado, santificado, amado, su voluntad es querida, buscada, apreciada, aceptada con gozo. Y los profetas en el Antiguo Testamento hablaron del establecimiento de este reino. Hablaron de la llegada de un día glorioso y también terrible, el día del Señor, donde el Señor aplastaría toda oposición, pondría su pie sobre el cuello de todos sus enemigos y establecería su justicia y su orden para la alegría de su pueblo. Os leo un par de versículos. Malaquías 4 dice: he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Mas a vosotros los que teméis mi nombre, nacerá el sol de justicia, y en sus alas traerá salvación. Y saldréis y saltaréis como becerro de la manada. ¿Tienen la imagen? Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies. Un día alegre, pero un día también terrible. Isaías 35, entonces los ojos de los ciegos serán abiertos y los oídos de los sordos oirán. Se abrirán, el cojo saltará como un ciervo, cantará la lengua del mudo, porque aguas serán cavadas en el desierto, el lugar seco se convertirá en estanque y el sequedal en manaderos de agua, y habrá allí calzada y camino, y será llamado camino de santidad. No pasará inmundo por él, sino que Él mismo estará con ellos. El que anduviera en este camino, por torpe que sea, no se extraviará. No habrá allí león, ni fiera subirá por él, para que caminen los redimidos. Y los redimidos de Jehová volverán y vendrán a Sión con alegría, y gozo perpetuo será sobre sus cabezas. Y lo dice, y tendrán gozo y alegría. Sí, eso ya lo has dicho, Isaías. Pues lo digo otra vez. Y tendrán gozo y alegría. La Biblia no repite porque sí. Si repite es porque tiene que estar ahí repetido. Tendrán gozo perpetuo y tendrán gozo y alegría y huirán la tristeza y el gemido. Hermanos, esa victoria aplastante sobre el mal y ese establecimiento del reino perdurable de paz y justicia y prosperidad y abundancia y gozo y libertad y seguridad y belleza y verdad y bondad se erige no sobre la arena de nuestra prudencia, sino sobre la roca inamovible del nombre, del carácter y de la obra del Mesías de Dios, del Cristo de Dios. Estas son las palabras postreras del rey David. El dulce cantor de Israel, dice el segundo libro de Samuel, capítulo 23, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí, dijo David, y su palabra ha estado en mi lengua. Me habló la roca de Israel. Habrá un justo que gobierne entre los hombres. ¿No clama tu corazón por eso?
Habrá un justo que gobierne entre los hombres, que gobierne en el temor de Dios. Será como la luz de la mañana, como el resplandor del sol en una mañana sin nube, como la lluvia que hace brotar la hierba de la tierra. Isaías 11, saldrá una vara del tronco de Isaí y un vástago retoñará de sus raíces. Reposará sobre él el espíritu de Jehová, espíritu de sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y de poder, espíritu de conocimiento y de temor del Señor. Este será el príncipe de las 7 unciones. No juzgará según la vista de sus ojos, sino que juzgará con justicia a los pobres y herirá la tierra con la vara de su boca y con el espíritu de sus labios matará al impío y será la justicia cinto de sus lomos y la fidelidad ceñidor de su cintura. Y mira lo que sigue diciendo: entonces el mundo será un paraíso. Morará el lobo con el cordero y el leopardo con el cabrito se acostará. Y un poquito más adelante, es un extracto, no estoy leyendo todo. No harán mal ni dañarán en todo mi santo monte, porque la tierra será llena del conocimiento de Jehová, como las aguas cubren el mar. Miraba yo en visión de noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como hijo de hombre. Daniel capítulo 7. Que vino hasta el anciano de días, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y su reino uno que no será destruido. Los profetas, hermanos, anunciaron este día la llegada del rey y del reino, del rey salvador, y el establecimiento de este nuevo orden de cosas, un nuevo orden de cosas, un nuevo estado, un nuevo sistema, un shalom divino. Y en los días de Augusto César, el ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen, y entrando donde estaba ella, le dice: salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres, no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Y ahora concebirás en tu vientre y darás a luz un hijo y llamarás su nombre Jesús. Será grande y será llamado Hijo del Altísimo. Y ahora escucha: y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre, y su reino no tendrá fin. Y tiempo después, Juan el Bautista aparece en escena como un heraldo del rey, proclamando el evangelio. Nos dice Mateo capítulo 3 que Juan aparece en la escena diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Es decir, ya está aquí, está irrumpiendo en la escena, está cerca, está a las puertas. Y cuando el Señor Jesús descendió al Jordán para que Juan lo bautizara, en ese momento todos conocían la profecía de Isaías, todos sabían lo que, por lo menos Juan sabía eso, y muchos de los que estaban allí, los líderes, conocían la profecía de Isaías 42, donde Dios, hablando de su siervo, de su escogido, dice: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. He puesto sobre él mi espíritu, y él traerá justicia a las naciones. Imagínate lo que le entró por el cuerpo al hermano Juan. Cuando Jesús entra en el agua, se abren los cielos y viene el Espíritu Santo y permanece sobre Jesús. Yo he puesto sobre él mi espíritu, Isaías 42. Y el Espíritu reposa sobre Jesús. Y encima viene una voz del cielo que dice: él es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Como decía Isaías, mi escogido en quien mi alma tiene contentamiento. Juan, yo no sé, supongo que temblando por dentro. Este es el que trae justicia a las naciones. Estoy delante del Mesías. Él es Silo, el enviado. Él es el aplastador de la serpiente. Él es el profeta definitivo del cual Moisés habló. Profeta levantará de entre vuestros hermanos. A él escuchad, oídle a él. Él es el Hijo dado. Un hijo nos es dado. Él es el Hijo dado cuyo nombre es admirable consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Él es el buen gobernante. Él es el reparador de las brechas. Él es el que derriba a los soberbios. Él es el que trae justicia a las naciones. Él es el que hace nuevas todas las cosas.
Y en los días de su ministerio, Jesús, interpelado por los líderes religiosos, ellos le dijeron, a ver, ¿cuándo ha de venir el reino de Dios? ¿Recuerda la respuesta de Jesús? Está ya, está entre vosotros, está entre vosotros. He aquí, el reino de Dios está entre vosotros. Sin embargo, volvemos a Juan el Bautista, habiendo anunciado con denuedo el reino de Dios. Un tiempo después Juan se confunde un poco. Y cuando él estaba en prisión, manda a algunos de sus discípulos para que se entrevisten con Jesús y le pregunten, preguntarle, ¿eres tú o tenemos que seguir esperando? ¿Por qué Juan se confunde? Ahora, date cuenta que la fe en las promesas mesiánicas de Juan no se tambalea. Juan sigue creyendo en las promesas mesiánicas, pero hay cosas que no le cuadran. Porque la venida del rey y la venida del reino implicaba en la mente de Juan dos grandes eventos: aplastar a los enemigos, la remoción de todo lo malo y luego el establecimiento de la belleza, de la justicia, del orden divino, de la bendición divina, de la paz divina sobre el pueblo. Y es verdad que había algunas cosas que estaban empezando a suceder, pero Roma seguía gobernando. La religión seguía muerta, seguía sin vida. Y Juan dice, ¿qué pasa? Él mismo había profetizado que se iba a levantar una cosecha, pero que también el Señor vendría, el rey vendría con un aventador en su mano, que habría cosecha, pero que habría juicio. Y es verdad, empezaba a haber cosecha, pero ¿y el juicio? Estoy yo aquí en la cárcel. ¿Y qué le responde Jesús a los discípulos de Juan? Le dijo, id y hacedle saber a Juan las cosas que hoy sí veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, a los pobres se les anuncia el evangelio y bienaventurado el que no halle tropiezo en mí. Decirle Juan, Isaías 35, Juan, Salmo 22, Isaías 11, Zacarías 11, Isaías 61. Decirle a Juan, sí, Él es el ungido. El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ungió el Señor. Me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos, a publicar apertura de la cárcel a los presos, a proclamar el año del jubileo, el año de la buena voluntad del Señor y el día de venganza del Dios nuestro, aunque esa parte quedó en suspenso. Porque Juan debía entender una cosa que hasta entonces nadie había visto. Es el misterio del reino. El misterio del reino es que el reino viene en dos fases. En una primera fase, el reino viene de forma discreta, obrando como actúa la levadura que uno esconde en la masa, obrando de manera secreta, aparentemente débil, sometiendo dulcemente los corazones. Dios opera atrayendo a las personas con cuerdas de amor, cautivando los corazones, persuadiendo a los hombres con el despliegue inesperado de su gracia. Y después, en una segunda fase, el reino viene con un poder apabullante, subyugando a los enemigos, barriendo a las estructuras de maldad, imponiéndose por derecho sobre toda carne, sobre todos los cuerpos y sobre todas las almas. Entonces, hermano, ¿me seguís hasta aquí? El reino ha llegado. En un sentido, el reino ha llegado. En otro sentido, el reino está por llegar. El fin es ya, pero todavía no. Ya disfrutamos, pero todavía no poseemos plenamente. Esa realidad anunciada por los profetas ya ha sido inaugurada por Jesús, pero todavía está en espera de su consumación.
Todavía estamos esperando el día glorioso en que Jesús someta a todos sus enemigos, erradique para siempre la muerte, reine sobre unos cielos nuevos y una tierra nueva. Ese día todavía está por venir. Por eso oramos. ¿Cómo oramos? Venga tu reino. Venga tu reino. Pero Jesús dijo, ya está aquí. Sí, es verdad, está aquí. Está aquí de una manera inaugural, pero no está aquí de una manera perfeccionada. Mira lo que dice el apóstol Juan. Ahora, amados, ahora somos hijos de Dios. Ahora somos hijos de Dios. Y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Ahora somos hijos, pero todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Lo que somos en el ahora, en el ya, en el presente, no es sino el preludio de una redención mucho más ancha, mucho más rica, mucho más profunda que se va a dar en el futuro, en el entonces, en el mañana. Ahora somos hijos de Dios, pero enfermamos y morimos. Ya no somos esclavos del pecado y sin embargo pecamos. Y lloramos y dudamos. Conocemos, pero conocemos en parte. Y estamos sujetos a contradicciones internas y somos acosados por Satanás. Y gemimos esperando la redención final. Sí, es verdad, somos ciudadanos del cielo y criaturas nuevas, pero pisamos una tierra contaminada. Una tierra llena de ídolos, una tierra manchada de sangre, una tierra llena de locuras, de violencia, de mentiras. Sí, ya, hoy nos gozamos en su salvación y gemimos por su salvación. ¿O no? Lleno de esperanza, eso sí, lleno de esperanza. Nuestro gemido es un gemido, no es el dolor de un cáncer terminal de hueso, es el dolor de un parto. Son diferentes dolores, ¿o no? Y tú vas por un hospital y escuchas, ay, y tú preguntas, ¿qué le pasa? ¿Qué le pasa a esa persona? Dice, no, es que tiene un cáncer terrible y ni la morfina le está haciendo daño. Y tú dices, Señor, ayúdale. Pero si escucha la otra planta, ay, ¿qué le pasa? No, es que está dando a luz. Hombre, también dice, ayúdale, ¿no? Ayúdale. Pero es diferente, a esa le llevan flores. Es diferente, son dolores diferentes. Nosotros decimos, pero es el dolor de un parto, no es el dolor de un cáncer terminal. ¿Que doler duele? No, yo no he pasado por un parto, pero bueno, nada más que sentir el apretón de la mano que me daba Damaris cuando le venía la contractura, digo, no sabía que tenía tanta fuerza. Claro que lloramos, pero lloramos saludando a la patria. Lloramos como el peregrino Abraham, confesándonos que no somos de aquí. Y sabemos, ¿no?, que viene el día, que está cerca, cuando el Señor nos diga, venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde antes de la fundación del mundo. Así que, hermano, Felipe anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo. Felipe lo que decía, daba la noticia de que el reino, el proyecto de Dios ha irrumpido en medio de nuestras tinieblas, de que el buen gobernante ya ha entrado en escena, de que en Jesucristo Dios nos ha dado un príncipe y un salvador, un príncipe salvador, que con su muerte satisfizo la ira de Dios y obtuvo el perdón para los pecadores y quitó la muerte y sacó a la luz la vida y la inmortalidad. El Rey ha venido y ha establecido un nuevo pacto en su sangre, de tal forma que nos ha reconciliado con Dios y ha derramado su Espíritu para que podamos nacer de nuevo, porque si no nacieres de nuevo, no puedes participar del reino de Dios. Pero si naces, ¿qué? Si naces de nuevo, sí. Si naces de nuevo, participa del reino de Dios. Y Él derramó de su Espíritu para concedernos
ese aliento de Dios, ese aliento de vida, para que podamos ser ya ciudadanos de un nuevo orden. Nuestra ciudadanía está en los cielos. Esos son los acentos del anuncio apostólico. Y eso es lo que Felipe proclamó en Samaria, llamando a todos al arrepentimiento y a la fe. Y se ve que el Señor se movió aquellos días en Samaria, vivificó a muchos y se bautizaban y la ciudad hervía de alegría, de gozo. Pero Felipe no solamente entregó un mensaje, sino que hacía señales. Porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Y de nuevo quiero detenerme aquí. Si pensamos en el ministerio de Jesús, hermanos, su ministerio estuvo cuajado de manifestaciones de poder. ¿Sí o no? El apóstol Pedro en su sermón en Pentecostés habló de Jesús diciendo: Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios o acreditado como Mesías por Dios, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros por medio de él, como vosotros mismos sabéis. Jesús, un varón acreditado por Dios como Mesías, con las maravillas, prodigios y señales que Dios hizo entre vosotros. Jesús mismo dijo: mis obras dan testimonio de mí. Al inicio de su evangelio, Marcos nos dice que Jesús, después de que Juan fue encarcelado, comenzó a predicar en Galilea diciendo: el tiempo se ha cumplido. Sí, los profetas estaban anunciando la llegada del proyecto divino. Jesús irrumpe y dice: el tiempo se ha cumplido. Ya, ahora, ya. El reino de los cielos se ha acercado. Arrepentidos y creed en el evangelio. Y enseguida nos dice que él está enseñando en la sinagoga de Capernaum y un hombre comienza a dar voces, poseído por un demonio. Seguramente ese hombre había estado 1000 veces en esa sinagoga. Y seguramente se había regresado a su casa tan esclavo como siempre. Pero ese día era diferente. Ese día los demonios se agitan en su cuerpo porque ese día hay un choque de reino. Y Jesús da una orden sin floritura. No saca ningún brebaje, ni hace ningún rito. Da una orden: cállate y sal de él. Y el espíritu sale en el acto sin hacerle daño a ese hombre. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama autoridad, se llama derecho, se llama jurisprudencia. Jurisprudencia sobre los demonios. Hermano, la vida funciona así. Y en el mundo espiritual de una manera especial. Se trata de derecho, se trata de jurisprudencia, se trata de autoridad, poder efectivo. Ahora, Marcos nos dice: salen de la sinagoga. Acto seguido, salen de la sinagoga, se dirigen a la casa de Pedro. Y Marcos nos dice que la suegra de Pedro estaba enferma, aquejada por una fiebre intensa. Jesús se inclina sobre ella, la toma de la mano y la levanta, reprende a la fiebre, nos dice Lucas, si no recuerdo mal, e inmediatamente la fiebre se fuma. La infección remite y la mujer se recupera. La mujer está bien, se siente bien, está sana, puede trabajar y quiere trabajar y se pone a servir. ¿Sabes cómo se llama eso? Jurisprudencia, se llama autoridad, se llama derecho, se llama poder efectivo, ya no solamente sobre los demonios, también sobre la enfermedad. Claro, las noticias corrieron como la pólvora. Y al caer la noche, la ciudad entera estaba a la puerta, se agolpó la ciudad entera a la puerta en torno a Jesús. Un mar de enfermos y perturbados esperaban su milagro. Y Lucas nos dice que el Señor los sanaba poniendo las manos sobre ellos. Autoridad, hermano. Las maravillas, los prodigios y los milagros demostraban que Él era el Cristo, que Él era el Rey que manda. Y los prodigios y señales y exorcismos eran la señal de que el reino profetizado por los profetas ya estaba ahí. El futuro ha invadido el presente. O sea, ya se ha hecho presente, el reino está aquí. Eso fue lo que Jesús le dijo a los líderes cuando lo acusaron de echar demonios por el poder de Belcebú. ¿Recuerda? Echa los demonios, claro, porque por el poder con la autoridad de Belcebú.
Y luego, bueno, no me quiero perder ahí, pero les dice, mira, si yo, por el dedo de Dios, por el Espíritu de Dios, por el poder de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Es decir, por una parte, las señales acreditan a Jesús como el Hijo de Dios y el Mesías de Israel, y el Cristo de Dios. Pero también hacen patente que el reino se ha hecho presente, que el reino está aquí, que ya está el proyecto de Dios entre nosotros, que ha habido una invasión del cielo. Cuando Jesús establece a los 12, Lucas nos dice que les dio poder y autoridad sobre todos los demonios. Hemos hablado de Jesús, ahora hablamos de los 12. Les dio poder y autoridad sobre todos los demonios y para sanar enfermedades. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. Y los envió a predicar el reino de Dios y a sanar a los enfermos. El apóstol Mateo nos dice: a estos 12 envió Jesús y les dio instrucciones diciendo: yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. Sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios, de gracia recibisteis, date gracia. Ahora, hermano, Jesús envía a sus apóstoles como representantes autorizados. Les da un mensaje que deben entregar con fidelidad y además les da la gracia de realizar obras de poder diseñadas no solamente para aliviar el sufrimiento humano, que también, sino para acreditarlos a ellos, los 12, como mensajeros legítimos y para confirmar la veracidad del mensaje anunciado, del Evangelio. Cabe preguntarnos, ¿tenemos nosotros ese mismo tipo de autoridad? En un sentido, no. No, porque los apóstoles son un grupo singular. Porque tenían una función exclusiva. Tuvieron una clase única de autoridad porque ellos, bueno, incluimos ahí a Pablo y los que estuvieron dentro de ese marco apostólico, digamos, para hablar, escribir las palabras de Dios, la Escritura. En ese sentido, entonces, no podemos esperar que el mismo grado de autoridad repose sobre nosotros. Por eso yo creo que la capacidad para realizar milagros dada a este grupo y a Pablo fue muy singular. Y de hecho creo que el Nuevo Testamento confirma eso. Pongo solamente un ejemplo. Cuando Pablo escribe su segunda carta a los Corintios, dice: me he hecho un necio al gloriarme. Vosotros me obligasteis a ello. Pues yo debía ser alabado por vosotros. Porque nada he sido menos que aquellos grandes apóstoles, aunque nada soy. Con todo, las señales de apóstol han sido hechas entre vosotros en toda paciencia por señales, prodigios y milagros. Así que parece que había una gracia muy singular, muy especial, dada a aquellos que eran los instrumentos, los delegados del Señor para establecer el fundamento de la iglesia. Por tanto, nosotros no debemos esperar que el Señor nos dé el mismo nivel de autoridad para resucitar muertos, expulsar demonios, hacer prodigios, milagros, etc. Pero eso no quiere decir que no haya ninguna medida de gracia para milagros que Dios conceda a su pueblo hoy. Algunos dicen que esto de los milagros y las señales fue una concesión, una gracia que Dios dio temporalmente a los apóstoles para confirmar su autoridad apostólica, para acreditarlos a ellos como delegados del Señor, para establecer la doctrina. Pero hermano, honestamente, a veces he estado tentado, ¿no?, a decir amén a eso, pero es que no puedo. Con la Biblia en la mano no puedo hacerlo. Honestamente y con todo respeto hacia otras opiniones. Hay hermanos a los que admiro, con los que me sentaría a sus pies para que ellos me enseñaran el consejo de Dios, que piensan lo que acabo de decir, pero honestamente, cuando quiero ser franco, pienso que hacen
acrobacias imposibles para sostener eso. Hacen piruetas hermenéuticas que no puedo decir amén a eso. Entonces, ¿por qué Jesús envía a los 70? Y les dice, en cualquier ciudad donde entréis y os reciban, comed lo que os pongan delante, y sanad a los enfermos que en ella haya, y decidles, se ha acercado a vosotros el reino de Dios. Eso no son los 12. Si tú dices, no, las señales, claro, ese tipo de señales fueron dados a estos porque estos los ha escogido Dios para establecer la doctrina. Entonces, como un sello divino sobre el ministerio apostólico, está esta gracia para hacer. ¿Y estos 70 entonces? Pero es más, hay un episodio muy interesante en los evangelios donde los discípulos van a Jesús y le dicen, Jesús, ahí hay uno que no sabemos quiénes son, que van por libre, que no vienen con nosotros, que no pertenecen a nuestro grupo y van echando demonios. Impídelo. Porque todavía los 70 los comisiona Jesús, pero ¿y a esto? ¿De dónde han salido? Pero se ve que el Señor, Padre, como nada tiene el hombre si no le es dado de arriba, pues se ve que desde arriba iban echando fuera demonios, porque Jesús, ¿qué les dijo? No se lo impidáis. Están recogiendo con nosotros, ¿no? Están haciendo patente el reino de Dios, que es presente. Anónimo, no sabemos de dónde han salido. Estos no van a escribir ningún evangelio, estos no van a escribir ninguna epístola. Y también esa gracia estuvo de una manera espectacular en un diácono de Jerusalén llamado Esteban, lleno de gracia y de poder, nos dice Lucas en Hechos 6, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Y aquí en nuestro texto, ¿a quién tenemos? Otro diácono de la iglesia de Jerusalén, Felipe, siendo usado por el Señor de una manera difícil de calibrar. Y claro, hermanos, los milagros demuestran, en primer lugar, la naturaleza divina del Señor Jesús. Demuestran también su oficio, su ministerio mesiánico. Ponen además un sello divino sobre el ministerio apostólico, pero además manifiestan la presencia del reino, la invasión del cielo. Como dijo, creo que fue Jacob, esta es la reunión de dos campamentos. Esta es la reunión de dos campamentos. Los milagros, ese tipo de gracia, manifiestan que el rey está presente y manda. Que el rey está presente con toda su autoridad real. Manda sobre demonios, manda sobre las enfermedades, manda sobre la historia, conoce los corazones de los hombres. El rey está presente y manda. Son despliegues de poder. Son explosiones de omnipotencia. Son manifestaciones por medio de las que el Espíritu da testimonio de Cristo. ¿Recordáis esa promesa del Señor Jesús? Cuando venga el Consolador, a quien yo enviaré del Padre, el Espíritu de verdad, el cual procede del Padre, Él dará testimonio de mí. Hombre, ya, pero eso es un testimonio interno, subjetivo, donde el Espíritu Santo alumbra el corazón. Sí, amén, gloria a Dios. Pero ¿y qué me dice de este texto? Por tanto, Hechos 14, se detuvieron, está hablando de Pablo y Bernabé, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. Lo leo de nuevo. La pregunta que os hago es, ¿quién daba testimonio? Ahora, se detuvieron allí mucho tiempo hablando con denuedo, confiados en el Señor, el cual daba testimonio a la palabra de su gracia, concediendo que se hiciesen por las manos de ellos señales y prodigios. ¿Quién es el cual? El Señor mismo. El Señor mismo daba testimonio de sí mismo. En realidad, el Señor, por su Espíritu, el Espíritu Santo, dando testimonio de Jesús, concediendo lo que Pablo dice que son los dones. ¿Qué son los dones?
A cada uno le es dada la manifestación del Espíritu. Eso es, un don es eso. Un don es una exhibición divina, una manifestación del Espíritu, un despliegue de Dios, un movimiento donde Dios dice, aquí estoy yo. Y de repente un don se manifiesta, un don de sabiduría, una palabra de sabiduría, y se manifiesta la sabiduría del Señor. El Cristo sabio, la sabiduría del Señor. Y un don de hacer milagros, se manifiesta el poder de Dios. Y un don de profecía, por ejemplo, una profecía predictiva, como la de Agabo, va a haber un hambre, pues se manifiesta la omnisciencia y el dominio y señorío que Dios tiene sobre la historia. Y así son manifestaciones. ¿Y cómo estaba dando el Espíritu testimonio de Jesús? Concediendo que por mano de Pablo y Bernabé se hiciesen señales y prodigios. Hermano, el reino está presente. Y el rey está aquí. El rey ha venido, tiene que venir. Le estamos esperando y sin embargo está. Ha puesto su trono en nuestros corazones, somos templo. El Señor está en su templo, el emperador está aquí. Él tiene dominio sobre el pecado. Él puede perdonar pecados. Y claro, eso es lo fundamental. Cuando le traen al paralítico, Jesús le dice, tus pecados te son perdonados. Porque el Señor no se está riendo de él, va a lo importante, al meollo. Pero ¿qué dice después? Para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene autoridad para perdonar pecados. Amigo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Para demostrar que el reino ha venido, que el rey está aquí, el rey tiene autoridad. El rey aquí presente, en este minuto, tiene autoridad sobre el pecado. Él puede perdonar pecados. Ahora mismo, Él tiene autoridad sobre la enfermedad. Él tiene autoridad sobre los demonios. Él tiene autoridad sobre la historia. Él conoce los corazones y los secretos de los hombres. Y por otra parte, además de hacer patente estas señales, la presencia del reino, los milagros, los actos de liberación, la operación de cada uno de los dones, son como sorbos del futuro, como primicias del mañana. ¿Por qué? Porque cuando el reino sea implantado en plenitud, todo va a florecer traspasado del poder de la resurrección. Todo va a estar en su sitio, todo va a estar encajado, no va a haber enfermedad, no va a haber lágrimas, no va a haber despedida, todo será salud, no habrá muerte, habrá vida abundante, no habrá aflicción sino fiesta, no habrá oscuridad sino lucidez y conocimiento, no habrá enemigos, no habrá cadenas sino la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Todo será una tierra absoluta bajo un cielo absoluto, cielos nuevos y tierra nueva. Todavía no, pero ya. Ya, pero todavía no. Y a veces nos quedamos con el todavía no. Sí, pero ya. Y en el ya, en el presente, operan, según Hebreos capítulo 6, versículo 5, en el ya operan los poderes del siglo venidero. Dice que gustaron o saborearon, dice, ¿cómo dice? Gustaron de la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero. Es decir, la virtud, el poder, el estado del siglo venidero será un estado de absoluta perfección y dicha. Pero eso, ese estado de cosas, esos poderes, irrumpen en el presente de tanto en tanto. Se manifiesta en el ya. Estallan, surgen. Y cuando irrumpen, lo que hacen es que ofrecen un anticipo o un adelanto de la era que está por venir. Funcionan como una especie de arras
del estado final. Mañana no habrá enfermedad. Nuestros cuerpos estarán sanos completamente. Pero la sanidad del cojo, la puerta de la hermosa, es como un sorbito de lo que vamos a disfrutar en el siglo venidero. Y de tanto en tanto, Dios lo hace. ¿Para qué? Para respaldar el mensaje. Para acreditar de alguna manera a su pueblo, aunque en ese sentido yo más bien me inclino a pensar que esa acreditación estuvo muy ligada al ministerio apostólico, pero respaldar la veracidad del mensaje. ¿Pero para qué más? Para hacer patente el reino, para decir a todos, Dios está presente. Había una canción antigua que cantábamos, no la recuerdo bien, pero dice, aquí Él está y se mueve. ¿La recordáis? Entre todos, o algo así. Aquí Él está. El reino está presente, el rey está aquí. Y estas cosas hacen porque son manifestaciones del Espíritu. Pablo dice, si vosotros estáis ahí reunidos y alguien habla en lengua y nadie interpreta, si alguien entra, va a pensar que está ahí loco. Pero si un incrédulo entra y alguien profetiza y el secreto de su corazón es revelado, se va a tirar de boca al suelo. Va a caer apabullado delante de la majestad de Dios. Va a confesar, el Señor está aquí. El Rey está aquí. Recuerda a Jesús, yo no sé, cuando Jesús le dice a Natanael, verdadero israelita, cuando estaba debajo de la higuera te vi, lo partió. Lo partió, yo no sé lo que estaba haciendo ese hombre debajo de la higuera, yo imagino que ahí tuvo que tener algo muy íntimo entre Dios y él, algo muy secreto, muy personalísimo, algo que cuando Jesús le dijo, te vi cuando estaba debajo de la higuera, lo partió. Eso es lo que Pablo está diciendo, de repente el Espíritu manifiesta al Rey Jesús que conoce los secretos de los hombres y que es Señor de la historia, porque Él lleva las riendas de la historia y de repente con una palabrita tan sencilla como te vi debajo de la higuera, los corazones se doblegan delante del Señor. Es una manifestación divina. Yo recuerdo cuando el Señor sanó a nuestra sobrina Miriam. Ella venía enanita en el vientre, el Señor la sanó. No voy a contar ahora la historia porque además tiempo pasa, pero fue una cosa muy preciosa de parte del Señor, con un montón de detalles que nos hizo saber que Dios lo estaba haciendo. Era imposible que aquello fuesen simples casualidades. Hasta mi hijo Samuel, con 3 añitos, el Señor lo usó para decir lo que entendemos hoy con toda certeza que fue una palabra profética. Porque orábamos todos los días, ¿no? Y él repetía la oración, pero al 10º día se detiene y dice, no mamá, cuando ayer oramos, ayer se sanó. Y dijimos, y lo guardamos en nuestro corazón y honestamente tampoco es que tuviésemos tanta fe, pero aquel día fue cuando se sanó, porque luego, uniendo puntos, una hermana de la iglesia ese mismo día había recibido también la certeza en su corazón. Ese mismo día Nuria tuvo también una experiencia física. Ese mismo día sucedieron varias cosas que las supimos después. Y yo recuerdo cuando volvíamos de la clínica y nos dijeron que todo estaba bien. En 2 semanas habían crecido los bracitos y las piernas, lo que tenían que crecer en 2 meses de embarazo. La cabeza había crecido a ritmo normal y también el tronco. Hay un montón de detalles, hermanos. Pero nosotros estamos convencidos que fue una intervención divina. Pero yo recuerdo conduciendo hacia mi casa, de vuelta de la clínica, claro, llorando. Pero, ¿sabes? Yo ni siquiera estaba pensando en mi sobrina, ni en mis padres, ni en mi hermano. Yo estaba pensando en la venida del Señor.
yo estaba saboreando. Es como si me hubiera transportado en el siglo venidero. Mi mente se fue allí rápidamente, yo creo, porque el Señor me dio una mirada con discernimiento. Porque al final, todos estos que se sanan se van a morir. Otra vez ahí. Todos los que se sanaron por medio de Felipe. Pero son probaditas, son sorbos, son primicias, son regalitos como arras del cielo para que nosotros de alguna manera, claro, y también, bueno, alivian el sufrimiento, pero de alguna manera te proyectan hacia lo que está por venir y podemos seguir cantando, ven, sí, amén, ven Señor Jesús, o Maranata, ¿no? Y yo recuerdo que ese día, esa fue mi experiencia. Dame un momento que estoy reorganizando esto. A ver. Cuando Pablo escribe a los romanos, en el primer capítulo dice, no quiero que nadie se confunda. Yo estoy listo para ir a Roma. Seguramente estaba siendo criticado, ¿no? Este hombre predicador de segunda y en las provincias y tal, bien, pero Roma, aquí donde están los grandes, aquí no. No, hermano, que nadie se confunda. Yo estoy deseando ir a Roma, porque deseo veros para comunicaros algún don espiritual. Mire, ¿has visto ese deseo veros? Porque quiero comunicaros algún don espiritual a fin de que seáis confirmados. Porque Pablo sabe, lo que Pablo está diciendo es, hermano, yo quiero estar en Roma, no para hacerme un selfie en el Coliseo, sino para que estando yo allí, Dios se haga patente. Que Dios se haga patente. En un consejo, en una profecía, en una enseñanza, en un abrazo. Pero que Dios surja, que Dios se levante, que Dios se haga patente, que el Espíritu se manifieste, porque, lo vuelvo a repetir, los dones son manifestaciones del Espíritu. Te pregunto, ¿cómo estás tú en casa? Porque así es como debemos estar en todo lugar, en tu casa, en tu familia. Tienes que pensar en tu familia, deseo veros para comunicarles algún don espiritual. Manifestaciones de Dios. Manifestaciones de Dios. Hazte patente, Señor, a través de este instrumento, a través de esta ovejita perniquebrada, a través de este, como decía un canto antiguo, ¿no? Creo que del avivamiento en Gales, soy pequeño pero puedo rebosar. Una vez en una reunión de jóvenes les demostré que yo podía llenar todo un salón de agua, vertiendo el agua únicamente sobre un dedal de costura. Puse un dedal, derramé una gota, enseguida se llenó, pero seguí derramando gotas allí. Yo no eché agua en ningún otro sitio. Todo el agua que yo vertí, lo vertí sobre el dedal. Pero enseguida rebosó, empezó a hacerse un charco. Somos pequeños, hermanos, pero podemos rebosar. Podemos rebosar. Y como además, esto nos quitamos la presión, porque es que esto no depende de nosotros. El asunto es que el Rey Jesús se haga patente, mostrando quién es. Es decir, Señor, que estando yo, tú digas, aquí estoy yo. Que estando yo en mi casa, entre mi familia, tú puedas manifestarte, que haya manifestaciones del Espíritu. ¿Y qué hace el Espíritu? Apuntar a la gloria de Jesús, dar testimonio de Jesús. Y en la iglesia, deseo veros para comunicaros algún don espiritual, para que Dios se haga patente, para que Dios se exhiba. En tu trabajo, Señor, déjame llevarles algo de ti. Deseo verlo a mis compañeros para comunicarles algún don espiritual. En este caso, no para que sean confirmados, que sean salvos, ¿no?
que perciban acentos de Dios, que perciban notas del Espíritu, que perciban sabores celestiales. Y además aquí cada uno somos distintos, cada uno somos singulares. Pero yo tomo este mensaje, y este mensaje pasa por mi corazón y sale con ciertos sabores, con ciertos acentos. Tú tomas este mensaje y lo das, y es el mismo, en un sentido el mismo contenido, pero sale con otros acentos. Porque tú tienes otras experiencias, otros tratos. Hay matices que nunca estarán en mi corazón. Y esto es lo bueno. Y en medio de la iglesia es cuando todos estamos en esa onda, por así decirlo. Señor, quiero ver a mis hermanos para comunicarles algún don espiritual. Señor, hazte patente en mí. Puede haber algo maravilloso. Maravilloso. Estoy terminando, sé que estoy un poquito desorganizado, pero sobre la marcha estoy recomponiendo algunas cosas, pero estoy terminando. Quiero leeros una cita del pastor John Piper y luego dar algunos puntitos más y terminar. Dice, y ahora le cito literalmente a él, algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Y quizá por eso algunos de nosotros, entre los cuales me cuento, a veces han dicho, mira, Señor, yo no quiero nada que ver con esto. Esto es un desfase. Esto es un desfase. ¿No? Reclamando la sanidad de como... No, hermano, estamos en el todavía no. Estamos en el todavía no. Todavía tenemos que dejar a Trófimo enfermo en Mileto, todavía Timoteo tiene que beber un poquito de vino por causa de sus problemas estomacales, todavía tenemos que enterrar a nuestros muertos, todavía tenemos que llorar, todavía... Ah, por cierto, cuando el Señor sanó a mi sobrina Miriam, unos meses antes o unos meses después, unos meses antes, pero muy poco, muy poquito, había nacido enanito y muerto un bebé de unos hermanos. Y generalmente suelo contar las historias juntas, porque deben ir juntas. ¿Qué pasó? ¿No tuvimos fe aquí? ¿Y si tuvimos fe aquí? No, hermano, es que vivimos en el ya, pero todavía no. Y Dios soberano dice, aquí voy a hacer surgir, voy a dar una probadita, voy a manifestarme, y aquí voy a manifestarme trayendo consuelo, porque también es una manifestación de Dios. También es poder divino. También es poder. Y uno conoce al Señor aquí, y uno conoce al Señor aquí. Y uno se goza aquí con el Señor, y uno se goza aquí con el Señor. Aquí reímos, aquí lloramos. Pero es el lloro, es el gemido de un parto, no te olvides. Algunos cristianos esperan más milagros de los que deberían. Pudieran pensar, por ejemplo, que Dios nunca desea que sus hijos estén enfermos, sino que los creyentes siempre deben esperar ser sanados milagrosamente. Esto va en contra de lo que vemos, por ejemplo, en Romanos 8:23, donde los cristianos gimen por la redención de sus cuerpos. Estoy citando a John Piper. Pero por otro lado, algunos cristianos esperan muy pocos milagros. Nos deslizamos hacia el estilo de pensar naturalista que hace que el diablo y el Espíritu Santo sean casi irrelevantes. Cuando oramos, casi tememos pedir a Dios que sane a las personas de manera directa y milagrosa. Mientras estemos sometidos a la soberana voluntad de Dios, obrando como Él desea, creo que deberíamos orar regularmente por la intervención milagrosa de Dios y deberíamos esperar que algunos tengan dones que les hagan más fructíferos en eso que otros. Mientras mantengamos la palabra en el lugar central que le corresponde, creo que agradaría a Dios que oráramos de la manera en que lo hizo la iglesia primitiva. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. No podemos establecer cuándo, qué clase o cuántos milagros Dios puede hacer entre nosotros, pero no pedirlos me parecería mucho más secularista y naturalista que bíblico. Mientras más involucrados estemos en la vida de los incrédulos con un profundo deseo de que sean salvos, más anhelaremos las intervenciones sobrenaturales, tanto físicas como espirituales. Fin de la cita.
Y creo que esta debe ser una palabra de ánimo, de aliento, de exhortación, de corrección tal vez, para algunos. Y termino dando algunos puntitos. Hermano, yo me siento en pañales aquí, directamente. Mi experiencia, como he dicho, por eso es un territorio donde me siento especialmente incompetente. Hemos visto cosas, pero hemos visto muy poco. Entonces, para mí, por mi experiencia, casi lo más sencillo sería tunear mi teología, pero me niego a hacerlo. Me niego a hacerlo. Prefiero decir que estoy en pañales. Prefiero reconocer mi pobreza. Y tranquilamente ponerme en las manos del Señor, reconociendo su soberanía. En segundo lugar, os animo a que podamos crecer en deseos santos de que esto ocurra. Y tenemos un celo realmente para que Dios se haga patente. Claro que no es lo central. Por eso Piper decía, mientras tengamos en el centro la palabra de Dios, no va a haber demasiado desequilibrio. Bueno, ya sabéis cómo somos pendulares un poco, pero si tenemos en el centro la palabra de Dios, oye, tengamos confianza de que el Señor nos va a liderar bien. Yo si me miro a mí mismo, digo, me descarrío, me voy por los cerros de Úbeda. Pero luego miro al Señor y digo, no, Él es un buen líder. Entonces Él nos va. Crezcamos en esos anhelos, Señor. Queremos, sí, Señor, como la iglesia primera, ¿no? Extiende tu mano y que se hagan señales y milagros. Respalda tu palabra. Concédenos eso. Y luego, hermanos, dispongámonos personalmente, arriesguémonos. El otro día estaba yo en la iglesia en una reunión de oración y de repente estábamos orando, no recuerdo si alguien estaba orando en voz alta o era uno de esos momentos donde hay un murmullito, pero nadie está levantando la voz. Y tuve la sensación fuerte de que alguien tenía una palabra profética. Pero claro, eso entre nosotros no se estila mucho, ¿no? Pero era fuerte, ¿no? Y estuve por interrumpir porque claro, yo lo que estaba esperando a que alguien se decidiera. Pero no había. Y estuve a punto de decir, hermano, un momento, ¿aquí hay alguien que tenga alguna palabra profética? Pero me corté, no lo hice, ¿no? El otro día lo estaba diciendo y no había una, había dos. Después, a posteriori, allí todos nos cortamos, ellos se cortaron y yo también, ¿no? Una hermana dijo, yo estaba con algo muy fuerte y mi padre que me miró dice, pues tenías que haberlo dicho. Pues vale, aprendo. Pero claro, luego me enteré por qué se puso tan serio. Porque él era uno de los que estaba sintiendo algo. y había, Señor, si esto es tuyo, pues que dame una señal, que alguien lo diga. Qué paciencia tiene el Señor con nosotros. Qué paciencia. Pero hermano, sin desfase, sin historias raras, pero os animo y me animo. Arriesguémonos, prestémonos, pongámonos en las manos del Señor en ese sentido y confiemos que el Señor nos va a guiar. Y si en algún momento pues sacamos los pies del plato, no te preocupes, el Señor te da una buena collejita y uno se queda más suave con un guante y punto, y vamos para adelante. Y luego aceptemos que estamos viviendo en el todavía no. Aceptémoslo. Que estamos, los antiguos lo llamaban, este valle de lágrimas, ¿no? Bueno, también hay risas, ¿no? Pero bueno, en un sentido sí, estamos aquí. No nos empecinemos con el poder y con la sanidad y que estamos en el todavía no.
Descansemos en la soberanía de Dios. Eso sí, vayamos celebrando el triunfo completo e irrevocable de nuestro Dios. Porque ya está cerca, ya está cerca, ya está cerca. Cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Completa sanidad, no hay lágrimas, completa. Dice, veré tu rostro en justicia. Veré tu rostro en un estado de justicia. Estando en un estado de santidad y justicia, contemplaré tu rostro por siempre jamás. Así que bueno, vamos a abrir no sé si tenemos tiempo de abrir un momento tenemos como unos minutitos, ¿no? Podemos, no sé si podemos adorar al Señor con un canto y tener un momento de oración. Y responder como el Señor nos guíe a cada uno. Aleluya. Aleluya. ¿Puedo tener el micro? Aleluya. Aleluya. Gracias, Señor. Señor, ponemos en este momento nuestros ojos en ti, el Rey que manda, el Rey presente que manda. Gracias, Señor. Tú tienes autoridad sobre los pecados, tú tienes poder para perdonar pecados. Tú tienes, Señor, autoridad en esta hora sobre toda enfermedad. Tú tienes, Señor, autoridad sobre toda obra del enemigo, sobre todo demonio, sobre todo espíritu inmundo. Señor, tú conoces los secretos de los corazones de todos los hombres. Tú eres el Rey de la historia. Señor, y celebramos eso. Lo celebramos, Señor. Ponemos nuestra fe en tu nombre. Ponemos nuestra fe en ti, Señor Jesús. Oh, Señor. Y nos postramos, nos entregamos voluntariamente a tu reinado. Príncipe, emperador nuestro. Aleluya. Y te pedimos, Señor, que nos conceda, Señor, también ver manifestaciones, explosiones de tu poder. Probadas, Señor, esas irrupciones, Señor, del poder del siglo venidero, del que vamos a disfrutar por siempre. Pero, Señor, Dios mío, permítenos también abrirnos y recibir esa manifestación tuya, Señor. Señor, no te queremos poner a prueba. No es eso, Señor. Queremos verte lucirte. Queremos ver que tú te luces. Queremos ver que tú dices, aquí estoy yo. Queremos ver que sometes, Señor, nuestros corazones. Queremos ver, Señor, que nos apabullas, Señor, con tu autoridad. Queremos ver que nos cautivas, que nos enamoras, Señor. Levántate, Señor. Huyan de tu presencia tus enemigos. Vamos a adorar al Señor. Aleluya.